Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a iniciar lo que es la sesión de la hidrología del suelo o agua en el suelo. Vamos a mirar algunas relaciones del suelo y el agua y principalmente mirar un aspecto principal por lo cual nosotros estamos estudiando el suelo y es el proceso de infiltración del agua y el almacenamiento o la retención de la misma dentro del suelo. Primero que todo, mirar, este es la figura del balance hídrico que eh, miramos al inicio del libro de Bente Chow. Aquí voy a buscar el señalador. Vemos la infiltración dentro del agua subsuperficial o el agua en el suelo. Ya nosotros hablamos del agua atmosférica, el proceso de precipitación y evaporación. La precipitación cae sobre el suelo, sobre la superficie, y este puede infiltrarse. Entonces acá aparece el proceso de infiltración y hemos visto que a través del transporte que hace el agua, las plantas del agua, pues puede haber un proceso de transpiración, ¿no? Es decir, que también del suelo pues vamos a tener un proceso de evaporación. Y no solamente de la lluvia de forma directa, sino que también puede haber infiltración por parte del flujo superficial, ¿no? Entonces, una vez el agua esté infiltrada, porque la infiltración es el paso del agua a través de la superficie del suelo por los poros o las pequeñas aberturas que existen atravesando el perfil del suelo, la infiltración del agua en el suelo, pues ya vimos que es necesaria para el crecimiento de las plantas y además, como lo vemos acá en la gráfica, contribuye a través del proceso de la recarga a las aguas subterráneas y sostiene el flujo base, como esta línea sostiene el flujo base, que es el agua que tiende a estar dentro de las corrientes y por ende ayudaría también a mantener un flujo del agua superficial. Está almacenada en el suelo y constantemente está alimentando el agua superficial. Al tener esa eh, forma de contener el agua, pues estamos ayudando también a disminuir la problemática de las inundaciones. Como vemos acá en la gráfica de Javier Sánchez, donde recoge prácticamente lo que es el mismo diagrama de Bente Show de una forma más gráfica. La, el proceso de infiltración es una especie de balance entre lo que cae, la precipitación, lo que sale del suelo, que es a través de los procesos de evaporación y transpiración. Y si el suelo no está completamente saturado, es decir, que no hay, el suelo está constantemente absorbiendo lo que es la lluvia, la precipitación, pero llega un momento en que la cantidad de agua que cae es mayor que la capacidad del suelo de infiltrar, entonces tenemos el fenómeno de la escorrentía. Pero sin embargo el suelo está de manera constante infiltrando, absorbiendo el agua que cae por precipitación, y esta infiltración, como lo vemos también en esta gráfica, alimentaría lo que es la escorrentía subterránea o el flujo subsuperficial, que a la larga termina también alimentando las corrientes superficiales, como lo vemos aquí en la gráfica. Entonces, el suelo es importante en el balance hídrico, sobre todo para el tema de agua superficial, y debido a la importancia, no solamente la importancia bajo el punto de vista hidrológico, sino bajo el punto de vista de un ecosistema. Este es una gráfica que saqué de la FAO, donde explica muy de una manera cuáles son las funciones que tiene el suelo. El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra, ya que proporciona, como lo vemos acá en esto, una amplia gama de servicios ecosistémicos que sustentan la biodiversidad,
la producción de alimentos y en general el bienestar del ser humano, ¿no? Primero es la producción de alimentos. El suelo es el medio fundamental para la producción de alimentos y es la fuente principal de nutrientes para las plantas y los cultivos, que son la base de toda la cadena alimentaria para los seres humanos y para los animales. Segundo, tenemos acá lo que es el ciclo de nutrientes. El suelo es esencial para el ciclo de nutrientes de la tierra. Almacena y libera nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio para las plantas y los animales. La fertilidad del suelo entonces es fundamental para mantener la producción de alimentos y la salud de los variados ecosistemas. También vemos que sirve como un regulador del clima global, porque almacena grandes cantidades del carbón orgánico, del CO2, es decir, al absorber el CO2 pues ayuda a reducir la cantidad de dióxido de carbono que existe en la atmósfera, y la almacena, es decir, que ayuda también a que esta dióxido de carbono o el carbono pues esté almacenado en el suelo, ayudando entonces a la regulación del clima. También un suelo con una muy buena estructura ayuda a prevenir los fenómenos de la erosión, ¿verdad? Y ya como lo vamos a ver adelante, pues la erosión también es una fuente de problemas de tipo ambiental. También, como bueno, ya lo vimos acá, ayuda también a regular lo que es los procesos de inundación al actuar como almacenamiento temporal del agua, pero también incluso ayuda a procesos de purificación y la reducción de contaminantes. Como vamos a ver más adelante, la forma como el suelo atrapa el agua, pues también ayuda a inmovilizar algunos tipos de contaminantes, ayudando también a purificar el agua que pasa luego hacia hacer agua subterránea, que es otra de las fuentes de recursos hídricos, como lo hemos visto en nuestra clase. Además, bueno, ahí están el resto de funciones que tiene el suelo como ecosistema. Pero nos interesa saber también cómo el suelo fue formado, es decir, que el suelo, como ven, es una mezcla, como sabemos, es una mezcla compleja de componentes abióticos y bióticos, porque no solamente es lo abiótico, no es los minerales, el agua y el aire que hacen parte fundamental del suelo, sino que también hay un conjunto de microorganismos, plantas y animales que interactúan entre sí como si fuera un ecosistema pequeño en miniatura. ¿Y qué factores ayudaron a que se forme el suelo? Y vemos en la lista el sexto factor, y es el ser humano, porque antes quizás en los libros de suelo nunca se había pensado que el ser humano podría ser un factor de formación o de destrucción del suelo, como también lo podemos ver. Bueno, el primer factor pues tiene que ver con el material parental, la roca o sedimento a partir del cual se forma el suelo. Sabemos que es un material que está sometido a una serie de procesos físicos y químicos, como la meteorización, la erosión, que lo transforma en partículas más pequeñas y modifican también la composición química. La influencia del hombre en este factor pues se debe a la remoción que muchas veces hacemos de la capa superficial del suelo para la extracción de minerales, lo cual pues afecta de manera negativa, ¿no? Otro aspecto que ha formado el suelo es el clima, y es un factor importante, ya que influye en la velocidad y aceleración de los tipos de procesos de meteorización y erosión. Las temperaturas cálidas y húmedas favorecen la descomposición
materia orgánica que está en el suelo, mientras que las frías y secas pueden disminuir esa actividad biológica. Entonces el hombre ha también alterado el suelo por la alteración que puede sufrir el clima mediante la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no? También tenemos eh, la vegetación, o sea, parte de los organismos vivos como plantas, incluso los microorganismos que viven en el suelo son esenciales para la formación. Las raíces de las plantas contribuyen a la formación de agregados, incluso generan pues una serie de macroporos por los cuales puede eh, llegar el agua, el oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces todo esto ayuda a la transformación de lo que es el suelo. También como tercer factor vemos que está la topografía, es decir, la formación del suelo. Si estamos en laderas pronunciadas, pues pueden ayudar o a favorecer la erosión y la acumulación posible de sedimentos en otros sitios. Y el hombre, nosotros como ser humano, pues hemos alterado en algunas ocasiones la topografía a través de obras civiles como carreteras, de presas, edificaciones que alteran el drenaje natural del suelo y por ende afectamos la formación del suelo, ¿no? Y obviamente el tiempo, es decir, el tiempo de formación del suelo como sabemos, es un proceso bastante lento y es un factor fundamental, ya que estos procesos de meteorización, erosión, la acumulación misma de sedimentos ocurren a lo largo a lo largo de largos periodos de tiempo, ¿no? Eh, y que el suelo que encontramos ahora en este momento ha sido un suelo que se formó hace cientos de años, ¿no? Entonces realmente la destrucción que nosotros hagamos o la protección que hagamos sobre el suelo es importante, ¿no? Entonces vemos que el suelo es un sistema complejo que resulta de la interacción que hay de una gran cantidad de factores abióticos y bióticos, y que nosotros como seres humanos estamos haciendo influencia a través de nuestra actividad, y por eso es importante entender el suelo bajo varios aspectos, y nosotros lo vamos a entender a través de los aspectos hidrológicos. ¿Cuál es la verdadera importancia en términos de cultivos y también en términos de hidrología? Viene siendo los procesos de erosión. La erosión es un proceso natural, ¿no? De desgaste y transporte de partículas de suelo y rocas que se debe a la acción del agua, del viento, el hielo y cualquiera otros factores que también contribuyen a esto. Pues como vemos, tiene una consecuencias negativas. En la gráfica, perdón, en la diapositiva vemos que se pierden 24 billones de toneladas de suelo fértil. En este caso se contabilizó para el 2011, lo cual quiere decir que son 3.4 toneladas por habitante en el planeta Tierra que se pierde, y una vez se pierde, pues como vemos, el proceso es bastante arduo y largo de recuperar. Estos procesos de erosión no solamente, bueno, tenemos la pérdida del suelo. Si perdemos la capa fértil, tenemos un impacto negativo en la producción de alimentos y en la misma calidad del suelo, ¿no? Y que esto pues contribuye también a la contaminación de los cuerpos de agua. Eh, También esta erosión altera los cursos de agua, porque la acumulación de estos sedimentos pues pueden afectar la calidad y el hábitat de algunas especies que estén, de especies acuáticas o que dependan del recurso hídrico. Además, la erosión causa una degradación del paisaje a través de una pérdida de la cobertura vegetal, y por eso pues perdemos parte del paisaje natural. También afecta la infraestructura. Obviamente la, la infraestructura como lo tenemos nosotros en nuestro caso en Cartagena, todos estos procesos de erosión llegan hasta el río Magdalena, y del río Magdalena al canal del dique, y al canal del dique llega estos sedimentos productos de esa erosión de la cuenca del Magdalena hacia la bahía de Cartagena. La otra pues llega
hacia, hacia el mar Caribe en Barranquilla, también causando problemas de navegabilidad, ¿no? Esos son los problemas que tenemos de erosión, y si uno lo coloca en pesos, vemos que la erosión le cuesta casi $70 por persona al año. Es decir, que si multiplicamos esto por los habitantes de la Tierra, nos damos cuenta del inmenso costo económico que tiene el proceso de erosión. Entonces, está en ingeniería, cualquier obra o cualquier proyecto que hagamos para la protección del suelo, pues tiene un amplio beneficio económico. ¿Cómo estudiamos nosotros en ingeniería del suelo? De varias maneras. O sea, una de las primeras es mirar cuáles son las características físicas del suelo. Aquí hay una serie de fotografías del proyecto inicial que les mostré en Ecuador. Está en la zona donde se va a llevar a cabo, se llevaría a cabo un distrito de riego. Pues ahí nos interesa, bajo el punto de vista de ingeniería, el suelo y su contenido de materia orgánica y su posibilidad de ser un suelo fértil para los procesos de irrigación. Y obviamente pues eso tiene que ver mucho con la calidad del agua que se va a utilizar, y la característica propia del suelo. En este caso, pues los ingenieros de suelo, ingenieros agrónomos, son expertos en determinar cuál es el tipo de suelo deseable para el tipo de cultivo. A nosotros en hidrología nos interesa saber cuál es la demanda de agua que va a tener ese tipo de cultivo, y como ya ustedes lo vieron en evapotranspiración, cuál es la cantidad de agua que tendríamos que surtir para poder tener un crecimiento favorable de los cultivos, el sostenimiento de este pequeño ecosistema de cultivo que necesitemos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del suelo, de los ecosistemas? Aquí vamos a prestar algo que quizás algunos de ustedes o la mayoría ya vieron a través de la materia de suelos, pero vamos a hacer un breve repaso para ponernos entonces a tono con respecto a las condiciones físicas de este ecosistema suelo. Y aquí fíjense que estamos usando la palabra ecosistema y también la hidrología de suelo, que quizás es algo nuevo, en el sentido de que en las otras cursos pues no lo vemos inclusive de esa manera. Entonces, veamos primero, o sea, cuáles son las condiciones que demarcan ese ecosistema. En la gráfica vemos entonces como quien dice, una repartición de los materiales que hace parte el suelo, y el 45%, esto es un promedio a grosso, ¿no? Hay algunos pues que varían, pero más o menos ese es el 45% son partículas minerales, y el 50% es aire y agua, es decir, los espacios, como vemos aquí en la gráfica, que deja el, los poros, pues pueden ser llenos de agua o llenos de aire, ¿no? Entonces las partículas minerales ocupan el 45%, y el agua y el aire pues ocupan el resto del espacio del suelo. Y se establece que alrededor del 5% viene siendo materia orgánica, ¿no? Eso pues, depende del tipo de suelo en el que estemos, habrá mayor o menor cantidad de materia orgánica. Entonces, la primera condición, el tamaño de los poros y la conectividad, no solamente el tamaño, sino la conexión que exista entre ellos, es variable dependiendo del tipo de suelo. Aquí vemos una distribución de cómo nosotros vamos a hablar de micro, meso y macroporos. Microporos son aquellas espacios entre partículas que son menores de 0.15 micras. Mesoporos está entre 0.15 a 30 micras, y macroporos pues son aquellos que son mayores de 30 micras. Es decir, que algunos suelos tendrán mayor o menor distribución de poros, y esto le va a dar una mayor o mejor condición para
almacenar el agua o conducirla hacia el agua subterránea, ¿no? Entonces, estamos en la primera condición, que es tamaño de poros y su conectividad. Pues esos tamaños de poros dependen del tamaño de las partículas, ¿no? O sea, que qué tan grandes son las partículas y aquí vemos nosotros una tabla y una gráfica comparativa donde vemos el tamaño de una grava en comparación con arena y ya en comparación con lo que sería entonces la arcilla. Es decir, que estamos viendo que hay un sinnúmero de tamaños del suelo y más o menos pues dependiendo de esa distribución de tamaños pues vamos también a tener unas condiciones especiales, ¿no? Entonces puede haber un suelo bastante fino y un suelo bastante grueso, como el tema de cuando hablamos de grava y arena. Entonces estamos ante la posibilidad de que exista suelo con grueso. Aquí están los tamaños o los rangos de tamaños en milímetros de acuerdo con la norma ISO 14688, ¿no? O sea que ahí vemos entonces cuál es el tamaño para las partículas gruesas y aquí el tamaño para las partículas finas. Y obviamente la arcilla es la más pequeña, menores de 0.002 milímetros. Es decir, que ahí podríamos nosotros ver y el comportamiento es especial, como lo saben ustedes en suelo, pues las arcillas no solamente pareciera que se hinchan, por decirlo así, cuando absorben mayor cantidad de agua. Entonces su comportamiento es diferente a los otros tipos de suelo. También ustedes conocen que dependiendo de la cantidad de los contenidos que tenga el suelo, pues existe también una clasificación. Esta es la forma como ustedes lo conocen en la ingeniería de suelo, dependiendo de los porcentajes, cuál es la clasificación de acuerdo a una estándar. Y eso nos ayuda a nosotros a poder estimar manejos o también incluso algunos temas de propiedades que podamos utilizar para diseños o cálculos en nuestra hidrología del suelo. Aparte de eso también tenemos que ver cuáles son las estructuras. Y aquí hay dos gráficas sacadas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en donde aquí vemos los ejemplos de las estructuras, de cómo se forman las estructuras del suelo y obviamente tenemos la que más sobresale, la que más uno conoce, la estructura granular, o sea, son partículas de suelo que se agrupan en pequeños agregados más o menos esféricos o parecen unos poliedros, por decirlo así, que van de un tamaño entre 1 a 10 milímetros, ¿no? Este tipo de estructura la vemos nosotros en suelos que son bien aireados y bien drenados, es decir, que sabemos que el drenaje no tendría ningún tipo de, de, de problema, ¿no? También vemos estructuras en formas laminares, o sea, el suelo se organiza en pequeñas capas planas paralelas. Este es un suelo que es bastante compactado y que tienen poca posibilidad de drenaje. También podemos ver suelos o estructuras de tipo prismático con unas estructuras o unidades de 10 a 50 milímetros de longitud. Esta estructura de suelo es común en suelos con horizontes subsuperficiales bastante desarrollados, ¿no? Entonces, también existen las estructuras de tipo columnar y esta estructura columnar, perdón, está aquí,
eh, que son como pequeñas columnas verticales también de entre 10, pueden ser mayores hasta 100 milímetros de longitud, y es para suelos de tipo arcilloso que no tienen buena condición de drenaje. También entonces está la estructura masiva, son cuando el suelo se agrupa en grandes bloques eh, de sólidos de más de 50 milímetros de diámetro. Es un suelo muy compactado y que tiene muy baja permeabilidad, ¿no? Pero esto con el fin de anotar, de destacar, pues, de que la estructura del suelo también puede cambiar con el tiempo. Es decir, existe un suelo que puede tener una muy buena estructura, pero con el tiempo puede pasar de una estructura que permite un perfecto drenaje a una estructura de poca posibilidad de conexión para que sea un suelo bastante drenado. Y todo esto depende también de las condiciones a las cuales se ha sometido. Si el suelo de forma natural tiene una estructura muy pobre, pues va a haber un desarrollo limitado de las raíces. Habrán algún tipo de plantas que sí pueden estar en ese tipo de suelo. Los espacios entre poros son más pequeños, más limitado su conexión. Se reduce la posibilidad de infiltración, la disponibilidad de, de- del agua. Va a ser suelos que tienen una dificultad para ser trabajados, y obviamente pues van a ser más susceptibles a la erosión debido a que no tiene vegetación que contenga ese material, ¿no? Y por el contrario, todo para un suelo que tiene una buena estructura, pues tendría todo lo contrario de lo que he expuesto en esta diapositiva, ¿no? Vamos a mirar rápidamente cuáles son las relaciones, las ecuaciones de suelo. Ya sé que posiblemente ustedes esto lo han visto en la materia de suelos. Aquí en esta gráfica mostramos por un lado los volúmenes y por un lado masa. Aquí está el volumen de aire, el volumen que ocupa el agua y el volumen que ocupa los sólidos. En total sería el volumen de toda la masa de suelo. B sub F sería como el volumen de los vacíos, es decir, el aire y el agua pues sería los poros del suelo. Y del lado de la masa pues tenemos la masa de agua, la masa de suelo, y la masa total, que sería aire, agua y suelo, pero el aire se asume como eh, pesa mucho menos que el agua, y el suelo pues se considera igual a cero. Entonces, a partir de esta gráfica vamos a construir una serie de relaciones que, que son relaciones de volumen y masa dentro del ecosistema suelo. Lo primero es la densidad, ¿no? La densidad, que es la relación de la masa eh, en caso de que sea la densidad de los sólidos, la masa del suelo, M sub S, sobre el volumen que ocupan los suelos, ¿no? Y esa densidad de los sólidos está entre 2.600 a 2.700 kilogramos metros cúbicos. En cambio, la densidad seca, que es la relación entre la M sub S, que es la masa de los sólidos, sobre el volumen total, sobre el volumen total, todo este volumen. Entonces, que ocupa no solamente el de los sólidos, sino el agua y el aire. Esa densidad está en el orden de 1.300 a 1.350 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y si queremos tener en cuenta, esta es la densidad seca, sino la densidad húmeda, pues sería la masa total, M sub T, sobre, perdón, sobre el volumen total, que es nuevamente B sub T, ¿no?
Entonces ahí tenemos entonces la relación de la densidad húmeda, pero esta obviamente va a depender de la cantidad de agua que exista dentro de la matriz de suelo, ¿no? El volumen específico seco sería entonces la relación que hay entre el volumen total, voy a ver cómo hago para que no se mueva tanto, volumen total de toda la matriz de suelo sobre la masa, ¿no? Y entonces esta relación la conocemos como 1 sobre ρ sub b, que viene siendo la densidad seca del suelo, porque aquí la relación está al revés, volumen sobre masa, y es masa sobre volumen, ¿no? La porosidad, en algunos libros ustedes la encuentran con la letra N, aquí pues está con la letra F, pero el significado es lo que quiero que entendamos. Normalmente está entre punto 3 y punto 6. Esa relación de porosidad no es más que el volumen de, de los vacíos, es decir, del agua y del aire, lo que ocupa el agua y el aire, sobre el volumen total. Voy a ahorrar para cuando vaya a señalar sea mejor el volumen total. Es relación de vacíos sobre el volumen total, una relación de volumen. Entonces, un momento. Sale un momentico la presentación, ya vuelvo y la coloco. Listo, ahora sí. Bueno, también está la relación de vacíos, que puede estar entre punto 3 y 2. Esta relación de vacíos es la relación que hay del volumen de vacíos. Esta ya es una relación de los volumen de vacíos sobre el volumen de sólido, es decir, que nos está diciendo cuál es la relación que hay entre vacíos y el volumen de sólido. Entonces, V sub F pues viene siendo el volumen de agua más el volumen de aire, y el volumen de suelo pues no es más que restarle el volumen total menos el volumen V sub F, ¿no? Que por eso aparece aquí en la parte de abajo esa relación. Le restamos al volumen total el volumen de vacío, y aquí en la parte de arriba sumamos el volumen que ocupa el aire más el volumen del agua, y ahí obtenemos esa relación de vacíos E. Nos interesa y vamos a trabajar con la contenido de agua, es decir, la humedad volumétrica del suelo, que no es más que en el caso de que sea volumétrico, que no es el contenido gravimétrico del agua, sino el contenido volumétrico, es una relación del volumen de agua contra el volumen total, ¿no? Entonces aquí esta es una relación volumétrica, pero la letra teta va a ser la que nos va a decir cuando lo utilicemos en el transcurso de esta hidrología del suelo, que viene siendo el contenido de humedad en el suelo, ¿no? Grado de saturación de poros con agua, pues prácticamente en una relación donde aquí pues tenemos ese, es el volumen de agua BW, es decir, cuánto es el volumen que ocupa el agua versus la relación que hay, viene siendo V sub F, es decir, lo que está vacío, cuánto está en porcentaje, por así decirlo, lleno de agua. Ambas expresiones se pueden, es decir, tanto esta como ese se pueden relacionar con la porosidad, que la vimos anteriormente, F, es decir, la relación de V sub F sobre V sub T, simplemente multiplicando y dividiendo por el mismo factor BW más BA y BW más BA, y entonces la relación que hay entre el BW sobre BW más BA pues nos da S, es decir, esto que está aquí
perdón, viene siendo S, ¿no? Y esto que está aquí viene siendo entonces la ecuación que vimos acá eh, de F. Entonces, al multiplicar los grados de saturación de poros por la porosidad, nos está dando entonces cuál es el contenido volumétrico de agua. Es decir, que ahí podríamos nosotros ver cuánta agua está ocupando los espacios vacíos del suelo, ¿no? Vamos a borrar ahí. Listo, acá hay una anotación donde se dice que en algunos libros la porosidad se denota con la letra N. Si el contenido entonces de agua se determina como función de la masa, vemos entonces en la gráfica que la masa total es igual a la suma de todas las masas, agua, aire y suelo. Entonces aquí tendríamos nosotros la suma de todos, y el contenido gravimétrico de agua en el suelo sería entonces la masa, cuánto hay de masa de agua sobre la masa de suelo. Vamos a mirar entonces dos ejemplos con el fin de tener enfocado lo que sería el suelo como parte del proceso hidrológico. Son ejemplos del libro de hidrología ambiental de Ward. Primero dice lo siguiente: determinar la profundidad máxima de agua que puede ser almacenada en un suelo que tiene 3 pies. Entonces quiere decir que si este es el suelo, y vamos a suponer que tiene una frontera acá y son 3 pies de profundidad, que nos interesa saber cuánto se puede almacenar aquí en estos 3 pies. Dice que tiene una porosidad de 0.5, es decir, cuánto de agua podemos almacenar en 3 pies de suelo con que tiene una porosidad de 0.5. Y también nos piden determinar el contenido volumétrico de agua si la saturación es del 60%. Es decir, conocemos ese, sabemos la porosidad, pues ya vimos en las relaciones qué es lo que tenemos que hacer para poder establecer eso. Entonces, una multiplicación simple. Que sería el segundo punto. Bueno, en el primero, como vemos acá, pues necesitamos entonces establecer cuál es la cantidad de volumen de agua que podría almacenarse en el suelo. Entonces lo único que miramos es que del volumen total, cuál sería el volumen de vacío que posiblemente podría llenarse de agua. Entonces es una relación donde tenemos, fíjense que aquí está N en vez de F, es la porosidad, y si tenemos que el suelo tiene 3 pies, que son 12 pulgadas por cada pie, y lo multiplicamos por 0.5, es decir, aquí estamos hablando de por unidad de superficie, es decir, una superficie de 1 por 1, de 1 por 1, como si fuera un volumen. Este sería el volumen de suelo al cual estaríamos haciendo el análisis, y obviamente tiene 3 pies de largo y 1 por 1 de área. Entonces nos da que si multiplicamos esos 3 pies pulgadas por la porosidad, que es de 0.5, nos dice que el volumen de vacíos, que se traduciría en una profundidad en el suelo, es de 18 pulgadas. Es decir, que el suelo puede absorber 18 pulgadas por unidad de superficie. ¿De qué quiere decir esto? Que inclusive si nosotros tenemos una precipitación que sea menor que esta cantidad, pues esta cantidad va a quedar
almacenada en el suelo. Ahí juegan otros factores que ya vamos a ver más adelante, pero sin embargo es una relación en la cual vemos la capacidad de almacenamiento que puede tener el suelo en determinado momento dentro del ciclo hidrológico. En la segunda parte del ejercicio nos preguntan cuál es el grado que teniendo en cuenta el grado de saturación y cuál es el volumen de, de, de contenido de agua en el suelo, pues ya sabemos que multiplicar el grado de saturación, que es el de 60%, 0.6, por la porosidad, que es de 0.5, y nos da entonces que el contenido volumétrico de agua es de 0.3 pulgada sobre pulgada o pulgada cúbica sobre pulgada cúbica. Es decir, ahí nos da la relación de volúmenes que existe de contenido de agua cuando el grado de saturación llega al 60%. En el otro ejercicio sobre suelos, dice que se toma una muestra de suelo y la llevamos a un recipiente que tiene 25 gramos y que el peso combinado del suelo con ese recipiente es de 140 gramos, es decir, que está con contenido, con todo, con contenido de agua y suelo, etcétera, ¿no? Eso lo llevamos al horno, donde evaporamos el agua, y al sacar, ya después de este proceso, dejarlo enfriar, etcétera, pues tenemos que el peso o la masa de suelo se lleva y se determina que es 120 gramos, es decir, que hay una pérdida de 20 gramos, ¿no? Nos piden calcular cuál es el contenido de agua en el suelo relacionado con su masa. Entonces aquí pues es un ejercicio directo donde nosotros sabemos que tendríamos que quitarle a cada uno de estos, perdón, nuevamente, de estos valores 25 gramos, o sea, a 140 le tenemos que quitar 25 gramos y a 120 le tenemos que quitar 25 gramos para saber cuál es realmente la masa de suelo. Es decir, tenemos la masa de suelo seco y la masa de suelo húmedo. Y la diferencia entre las dos, es decir, como vemos aquí 140 y 120, la diferencia quiere decir que fue el agua que se evaporó, que son los 20 gramos, ¿no? Entonces es una relación directa de masa, 20 sobre la cantidad de suelo. Si relacionamos con el suelo seco, que es de 95 gramos, nos da esta relación que vemos aquí, 20 gramos sobre 95 gramos, que quiere decir que el contenido de agua en el suelo es del 21%, ¿no? Y es la respuesta que tenemos nosotros acá, que es algo que ustedes en el laboratorio de suelo deben estar o ya lo debieron haber hecho, y es un procedimiento estandarizado, ¿no? Por último, en esta parte de introducción a la hidrología de suelo, vamos a referirnos a una zona muy especial dentro de la hidrología en el suelo, y se conoce como la zona badosa o no saturada. Zona no saturada o badosa, ¿no? Entonces, aquí igual tenemos lluvia, precipitación cayendo sobre el campo. El agua empieza a ser absorbida por el suelo, es decir, si hay poca lluvia versus la capacidad del suelo, pues todo va a pasar directamente a través del suelo. Y como vemos aquí, pues estamos haciendo como si tomáramos una muestra del suelo. Vemos el suelo cuando no está saturado, quiere decir que no está seco. El agua tiene mayor posibilidad de pasar. Hay algunas cosas que veremos más adelante, pero bueno, la idea es que en esa zona no saturada, pues el suelo está completamente seco, es decir, que no hay agua. Entonces, pero cuando
va pasando, pues obviamente estos espacios se van llenando y después puede haber comunicación o infiltración del agua hacia la zona saturada. Es decir, si aquí tenemos el nivel freático, lo que quiere decir es que esta zona está completamente llena de agua. Como vemos aquí en la muestra de suelo, entonces aquí todos los espacios, todos los poros o el vacío del suelo está completamente lleno de agua. Y eso pues va a tener unas condiciones hidráulicas o condiciones dentro de la hidrología muy especiales. Dentro de la zona saturada hacia la zona no saturada o zona badosa, hay una franja capilar que quiere decir que eh, debido a los pequeños poros que existen en el suelo, el agua puede ascender debido a esta acción de la capilaridad. Es decir, eh, y podemos ver que los grandes poros, como aquí en la muestra lo vemos, en la parte de abajo van a estar llenos de agua, pero los poros más pequeños van a tender a ascender el agua hacia esa franja. Es decir, que vamos a tener una zona saturada, una franja capilar, que lo vamos a analizar también como una zona saturada de agua, y una zona no saturada o zona badosa. En algunos libros pues no hacen distinción entre la franja capilar o badosa, e incluso algunos llaman esto como una zona, le llaman la zona crítica. Esa zona crítica hablan desde la tabla de agua hasta incluyendo la vegetación y la parte baja de la atmósfera. Nosotros nos vamos a referir entonces a esta zona no saturada o zona badosa, las implicaciones que tiene, los grados de humedad, cómo es el proceso de absorción de agua alrededor, cuáles son las presiones que se generan alrededor de esto y cómo es la comunicación, el primero el almacenamiento del agua y después la facilidad que tiene el agua de infiltrarse hacia la zona saturada. Esto es apenas la introducción de lo que es la hidrología del suelo. Más adelante vamos a seguir viendo este tema.